capítulo 4 del libro de Oseas, del verso 1 al verso 6, y después vamos a leer el verso 12. Y acá Dios entra y le dice al pueblo de Dios: ¿saben lo que pasa con ustedes? Que no hay verdad en ustedes y no hay misericordia porque no conocen al Señor. Santiago capítulo 2 verso 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará al que no tiene misericordia. Porque la misericordia está por encima del juicio. Y salimos a la calle y vemos: ¿por qué no hay misericordia? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Por qué no hay verdad? Porque no hay conocimiento de Dios. Si solamente estos tres puntos que Dios le dice, o estos tres consejos, o estos tres regaños que Dios le dice al pueblo, estaría en las grandes esferas de gobierno, nuestros países serían distintos. Porque habría conocimiento de Dios y por ende, si hay conocimiento de Dios, hay temor de Dios. Pero por cuanto no hay temor de Dios, no le interesa explotar al empleado, no le interesa explotar al pobre, no le interesa matar de hambre a una sociedad. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Por ende, no le pida verdad a un pueblo. Por ende, no le pidas misericordia. Desde el momento que el hombre come del árbol del bien y del mal, el hombre se agarró un gran problema, porque el hombre no está para determinar lo bueno y lo malo. Por eso Dios tuvo que correr al hombre del huerto del Edén y no permitirle el paso, porque el día que comieran del árbol de la vida iban a ser eternos. Y el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Por eso el hombre cuando come del árbol del bien y del mal, por eso Isaías dice: hay cosas que el hombre a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces, si no hay conocimiento de Dios, no va a haber verdad. No va a haber verdad y por ende no va a haber misericordia en la gente. Amada mujer, usted quiere tener a su esposo caminando en la verdad de Dios. Quiere tener un esposo ejemplar en su casa, en el trabajo, en la calle, que solamente tenga ojos para usted. Hágalo que tenga conocimiento de Dios. Porque cuando hay conocimiento de Dios va a haber temor de Dios. Mientras que una persona agarra la Biblia, la guarda, no ora nunca, no se congrega nunca, no busca a Dios, ¿sí? Usted espérese de un hombre cualquier cosa. Revoloteando los ojos para cualquier lado. Conexiones con los ojos por todos lados. Con todo es seducción. Hace zapping con el televisor y ve un montón de cosas, barbaridades que después traen problemas en su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Sabe? Job dice: yo hice pacto con mis ojos. Toca el que está a su lado. Señor, toca a su marido. ¿Cómo anda usted con los ojos? No, y los maridos díganle: ¿tú cómo andas con los oídos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay conocimiento de Dios, el pueblo va a tener verdad en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y si abunda la verdad en tu corazón, va a decir verdad. ¿Sí? Va a decir verdad. Que el Espíritu Santo te tenga que reprender porque que dijiste algo que no tendría que haber dicho. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero qué difícil hablar con una persona que tú ya sabes que ya viene preparando un engaño, una mentira. Y lo más lindo que el que tiene el Espíritu, tú lo detectas. El problema es que tú quisieras decirle a las personas: deja de mentir ya. No tienes necesidad de mentir. Pero como Dios no avergüenza a nadie y espera que nos arrepintamos, por eso no hay verdad. Por eso no hay verdad. A mí, sinceramente, yo ya no quiero escuchar las noticias
de los jovencitos de los 43 estudiantes. Me lastima. Me lastima en el sentido de cómo están esos padres. Con la esperanza de encontrarlo. ¿Sí? Con la esperanza de encontrarlo. ¿Cómo se sentiría usted si fuera un padre, digo yo, de esos jovencitos? Y ahora salieron 43. Pero usted imagínense en todo lo que hay. ¿Y por qué? Porque no se habla la verdad. Porque no hay temor de Dios. Porque no hay misericordia. Porque si hubiera misericordia, la gente, yo creo que las grandes instituciones o el gobierno se movería más a resolver estos casos. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Pero juicio sin misericordia se hará para los que no tienen misericordia. Por eso usted tiene que ser una persona misericordiosa. ¿Por qué? Porque usted habita en la gracia. Yo no puedo hacer misericordia a mi hijo. Mi hijo habita en gracia. ¿Sí? Pero tú haces misericordia al desconocido, al que está en un semáforo pidiéndote una moneda. Haz misericordia. ¿Qué te importa si la gastan en vino? Haz misericordia. ¿Qué te importa cuando te vienen a golpear la puerta a pedir, Señor, necesito algo para comer? Haga misericordia. Yo habito en gracia. Su hijo habita en gracia. Y hay una gran diferencia ser hijo que vivir en gracia que hacer misericordia, porque Dios hacía misericordia a los extranjeros. Y el pueblo de Dios tenía que hacer misericordia al extranjero, al que no era pueblo de Dios. Pero una vez que ellos se sometían a la cultura de ellos, al Dios de ellos, ya pasaban automáticamente de ser extranjero a ser hijo de Dios. Porque hijo de Dios no es lo mismo que ser creación de Dios. Porque ser hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre, lo que dice Jesucristo. Todos decimos, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero ¿hace lo que dice la palabra del Señor? ¿O escribimos nuestra propia Biblia? Yo a mi hijo no le puedo decir, por misericordia te doy de comer, ¿sí? No, porque es mi hijo. Ellos se sacan bajas calificaciones, se portan mal, los regañan, lo ponen en penitencia, qué sé yo. Y ellos se bajan, agarran la refri como si fuera. Ellos no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque son hijos. Usted tiene que recuperar el carácter de hijo, porque usted no va a vivir toda la vida en misericordia de Dios. Es como el hermano mayor del hijo pródigo. El padre le dijo, si todo es tuyo. Dice, nunca me ha dado un cabrito, pero si todo es tuyo, tenés todo ese ganado. Y no comiste porque no quisiste. ¿Sí? Pero ni al hijo menor le hizo misericordia. ¿Por qué? Porque era hijo. Tú no pierdes, ¿sí? El carácter de hijo porque has pecado. Reconcíliate con el Padre y Dios dice, ya está, ve. Un problema porque hemos pecado. Y que sí, eso no es licencia para pecar, eso es licencia para vivir en santidad y saber de que Dios nos ve, de que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que ese es un Padre, que no es el Dios lejano como tenía el pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos, el Adonai. Pero para mí, Jesucristo me dijo, cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Pablo escribe, Abba Padre, papito querido. ¿Cómo lo llamaría usted? De que aunque mi esposa no me ve, aunque mi esposo no me ve, el pastor no te ve, sí, pero Dios te ve. Eso es lo que es lo más importante, amén. Eso es lo más importante. Entonces, Dios le tiene que hablar al pueblo de Israel. ¿Saben por qué no hay verdad ni misericordia? Porque no tienen conocimiento de Dios. Porque no hay conocimiento. Y dice, síganme por favor. En el verso 2, el perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen y se cometen homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, las bestias del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar. ¿Qué dicen? Parece que Dios lo hubiera escrito para hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? El asesinato, la mentira. Dios dice, yo te hago
yo a este pueblo le hago un escaneo y sale todo lo que el pueblo es. Y todo está, ¿saben por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Saben por qué Dios permitió la más alta tecnología que había hasta hace 2000 años, 3000 años, que es la escritura, la Biblia? Es porque nosotros somos propensos de desviarnos de los propósitos de Dios. Hay gente en el Antiguo Testamento que Dios lo justificó por la fe, sin tener Biblia. Nosotros tenemos Biblia y necesitamos recurrir a la palabra del Señor para no desviarnos de los propósitos de Dios que hay para nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestras vidas? Nosotros empezaríamos bien y terminaríamos mal. ¿Por qué? Porque creeríamos que con nuestro argumento le estamos sirviendo a Dios y estamos obedeciendo a Dios, pero seríamos propensos de desviarnos del propósito de Dios. Se llamaban pueblo de Dios, pero estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Había asesinato, yo lo había descalificado como que se prostituían, ahora le están diciendo homicidas, mentirosos. Le está diciendo están enlutando la tierra. Hermanos queridos, cuando hay asesinato, la tierra bebe la sangre de gente inocente. Y cuando tú siembras sangre inocente, ¿qué es lo que puedes cosechar? Cosecha más muerte todavía. Hay que saber que hay potestades cuando nosotros le rendimos culto y cuando hay asesinato. La gente que asesina, no se creen que asesinan porque Dios lo mandó. Es porque hay espíritus en contra de la ciudadanía, en contra de la tierra. Por eso tenemos el caos en el mundo. Ni Dios necesita usar su poder para destruir a la humanidad, sino que nosotros mismos estamos destruyendo toda la humanidad. Como nunca antes se levanta tanto odio contra el prójimo, cuando Dios dice que hay que amar al prójimo. Y enlutamos la tierra. Por eso dice que toda la creación se muere, porque al estar apartado de Dios, sin conocimiento de Dios, lo que nosotros cosechamos es destrucción. Todo lo que Dios creó, que Dios dice que fue bueno y bueno en gran manera, nosotros por falta de conocimiento de Dios lo estamos destruyendo. Y que se acerca el sol, la capa de ozono, la deforestación y un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque estamos divorciados de Dios. Estamos separados de Dios. No queremos conocimiento de Dios porque es tanta la concupiscencia que tenemos que no queremos escuchar a Dios. Prefiero seguir con mis arreglos debajo del agua, con mis asuntos, dormir en cama que no es mi cama, dormir en cuarto que no es mi cuarto, hacer lo que se me antoja conforme a la concupiscencia, mentir a los padres, aborrecedor del bien. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar a Dios. Queremos tener un lugar a donde nos entretenga, calmar nuestra conciencia, le damos nuestras cargas al cura y que el cura las presente a Dios y sigamos nomás. ¿Pero qué? Estamos contaminando la tierra. El pecado de una nación contamina la tierra. El pecado de una familia contamina. El pecado de una persona contamina. Isaías dice, contaminarás la tierra por vuestros pecados. Y dice que se murieron los peces, los animales del campo. La tierra no produce. Pero cuando un pueblo se arrepiente, pasa lo que pasó con Almolonga. ¿Cuántos vieron el video de Almolonga? ¡Wow! Con una zanahoria comemos todas unas semanas todos nosotros. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por lo mismo, no tenemos conocimiento de Dios. No me interesa lo que Dios dice. Y cuando no te interesa lo que Dios dice, que te creó para que cumplamos propósito. La salvación no es todo, hermanos. La salvación pagó el precio Cristo. Y nosotros fuimos salvos en 30 segundos por confesar a Cristo y recibirlo en nuestro corazón. Pero cumplir propósito nos lleva toda la vida, ¿sí? Cumplir propósito.
Y cumplir propósito en la voluntad de Dios nos hace padecer. Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Dios nunca nos llamó a ser buenos. Jesucristo no murió en la cruz para que seamos buenos. Que te califiquen como bueno va a ser un requisito, pero no es todo en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Dice así, dice que nadie acuse ni reprenda al otro, o sea, porque estaban todos iguales. Van a tropezar van a tropezar en el día, en la noche tropezarán contigo los profetas, y dice, destruiré tu madre. O sea, la madre estaba hablando de la nación. ¿Por qué? Porque los profetas le profetizaban al pueblo, les va a ir bien. Sí, te va a ir bien, pero si cumple la palabra del Señor. Por eso no le puedo decir a un adúltero que te va a ir bien cuando estamos nosotros queriendo jugar con Dios. Tarde o temprano las cosas salen a luz. Por eso van a tropezar en el día. Seguimos, verso 6 entonces. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá lo vamos a dividir en tres partes. Sin ninguna duda, nos destruimos a nosotros mismos. Dios no necesita usar su poder con los de falto de entendimiento, porque la ignorancia y el mismo mal que sembramos nos alcanza. La ignorancia la pagamos muy caro. Y a veces la ignorancia es hereditaria. Los padres hablan, los hijos hablan, porque escuchan a los padres, pero sin conocimiento. Somos sacerdotes porque hacemos nuestro propio culto e inventamos nuestra propia religión. Romanos capítulo 1, le pido que vayamos. Romanos capítulo 1 del 18 al 25. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? Detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está con los que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Digan conmigo, no tenemos excusa. Lo digamos todo, no tenemos excusa. Por más que usted no lo diga, usted tampoco tiene excusa, ¿sí? No tenemos excusa. Dios, lo invisible de Dios se hace visible en la creación, ¿sí? Dice, no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, acá Romanos, Pablo le está diciendo que la gente hace su propio culto. ¿Por qué se van atrás de ídolos la gente? Porque se crean su propia Biblia. Pero cuando tú te tienes que encontrar con la verdad,
Cuando tú tienes que encontrarte con la palabra del Señor, está como esa mujer que todas las mañanas se iba a trabajar muy tempranito. No había cambio de horario como hoy, ¿sí? Y se arrodillaba y oraba. Y tenía un santo allí. Y un fin de semana se da cuenta, ve un almanaque en el lugar donde estaba el santo. Y le dice, mamá, ¿cuándo cambiaste el almanaque por el santo que yo le oraba? No, dice, ya hace 15 días que lo cambié. Dice, le estuve orando el caballo todos estos 15 días. ¿Por qué? Porque somos rutinarios para hacer las cosas. Por costumbre hacemos las cosas. ¿Sabe por qué tenemos ídolos? Porque nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para rendir culto a las cosas. Nosotros rendimos culto y levantamos ídolos. Y nos conviene en el sentido del pecado, nos conviene los ídolos, porque los ídolos no te dan leyes, mandamientos y no te dan Biblia. ¿Sí? Mientras que Dios, cuando le tenemos que dar culto a Dios, Dios tiene leyes, mandamientos y aún Dios reprensiones tiene para con nuestras vidas. Por eso cambiamos el culto, ¿sí? Cambiamos el culto. Y hay gente que dice, yo le sirvo a Dios a mi manera, ¿sí? Pero la Biblia dice, no, pero yo le sirvo a Dios a mi manera. Con tu manera y todo, ¿sí? Con nuestra manera y todo. Dios nos tiene que reprender, porque no tan solo nosotros nos engañamos a nosotros mismos, sino que se lo transferimos a nuestros hijos. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Y no es que Dios lo haga a propósito de olvidar, porque si tú no tienes como padre transferirle a tus hijos conocimiento de Dios, no espere que la iglesia le transfiera conocimiento de Dios. Eso es ser negligente, esperar que la iglesia en un culto de que lo hacemos cada semana, una vez por semana, una hora, y creer que nosotros vamos a transformar en un niño que no fue instruido en su casa, en un pastor el día de mañana. La misericordia de Dios llegará, ¿sí? La palabra sembrada producirá fruto, pero no podemos nosotros aportar más en la negligencia que en la diligencia que podemos tener para nuestros hijos. Pablo le estaba escribiendo, dice, ¿ellos quieren? Ahí tienen. Dios los entregó a mentes reprobadas, dice la palabra del Señor. Dice que cambiaron el uso natural en contra naturaleza, acostándose hombre con hombre, mujer. Mire el mundo que estamos viviendo. O sea, dígame a dónde están los códigos morales que tiene una sociedad. ¿A dónde están los códigos morales? Y usted dice, ¿a dónde están los códigos? Dice la palabra del Señor, dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Yo me baso en la palabra del Señor. Me pregunto yo, aquellos que aprueban leyes, ¿en qué se basan? ¿De que algo no se pueda controlar, lo vamos a legalizar? ¿Sí? Así vamos a llevar el mundo. Por eso ve que nos falta conocimiento de Dios y temor de Dios. A las personas hay que amarlas. Porque hay personas que han sido transformadas por el poder de Dios para llevar una vida digna después de haber acariciado la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Y todos los desenfrenos morales. Dice que Dios dice, esos quieren, ¿sí? Esos quieren. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, deshonrando a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque levantamos culto, porque somos sacerdotes para levantar culto. La ignorancia es generacional, se transmite, no es privada. La gente desecha la ley de Dios porque vive presa de los deseos de la carne. Busca a ídolos porque ellos mismos crean sus propias leyes. Los que dicen, yo le sirvo a Dios a mi manera, no me moleste. Mira lo que dicen Oseas capítulo 4 verso 12. ¿Me están siguiendo o no? Bueno, dice,
mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿Sí? ¿Y qué hace el leño? ¿Qué hace el leño? ¿Qué hace el ídolo? Le responde. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio, hay un espíritu demoníaco. ¿Sí? Y le responde. Porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar sus corazones. ¿Cuántas damas vinieron ayer en el desayuno de damas? A ver. Analía creo que pasó un video, ¿no? Porque me estaban pidiendo un video. ¿Sí? Ese Dobson, yo lo recomiendo. O sea, lo recomiendo porque todos los libros que yo he leído, las estadísticas que tienen, no estadísticas cristianas, son estadísticas que ellos tienen gente que a donde las organizaciones de Estados Unidos, ustedes ven que todo Estados Unidos todo es estadística, todo es estadística. O sea, son estadísticas veraz. Los millones y millones de dólares que se logran por el tema de la pornografía. ¿Sí? Por el tema de la pornografía. Y uno creía que los hombres estaban involucrados en eso. También las mujeres están involucradas en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un espíritu. Hoy la iglesia está siendo atacada en esa área. ¿Cuántos hogares destruidos por la pornografía? ¿Cuántos matrimonios destruidos por la pornografía? Jovencitos que se inician en la pornografía, después no pueden salir. ¿Por qué? Porque eso es como una droga. Y la mente no se sacia, cada vez quiere más y cada vez quiere más. Y se cumple lo que dice Romanos, si usted sigue leyendo Romanos. Yo no copié todo el libro, perdone, todo el capítulo, pero dice que llegaron a tener una mente reprobada, o sea que ya no tienes ni discernimiento de lo que hacen, ¿sí? No hay ni discernimiento de lo que hacen. Lo que más a mí me duele, que nunca... me duele porque el dolor que puede tener un padre, como la ausencia, el video que pasamos el domingo pasado, la ausencia de una hija o de un hijo, porque hasta los hijos, por la trata de blanca y demás, usted imagínense en todo eso, lo que sufre una persona y cómo te trabajan y las dejan hasta 12 horas viendo pornografía, una niñita de 10 años, de 9 años, hasta que eso se le hace una costumbre en su mente y la hacen vulnerable. Su mente se ha vuelto vulnerable por todo lo que le están alimentando. Hermanos queridos, ¿cuánto necesitamos del conocimiento de Dios? ¿Cuánto necesitamos del temor de Dios? Por eso, cuando Dios se presenta al pueblo y Oseas habla, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Sí? Y al no tener el sacerdocio de Dios, vamos y le rendimos culto a cualquier cosa. Hay gente que se le hace normal rendirle culto a los muertos, a la Santa Muerte, se le hace normal rendirle culto a tantas cosas, ¿sí? Gente que no pueden conciliar el sueño a la noche. ¿Por qué? Porque se han metido en tantas cosas. Digo yo, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de buscarnos problemas de a gratis? Yo sé, hay gente que no puede vivir en paz. Hay que buscarse un problema, ¿sí? Y consulta y un montón de cosas. Y Dios le dice, por cuánto tú desechaste mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo no? Dios no es que adrede se olvida de sus hijos. Si no tenés nada para instruir a tus hijos,
No es que Dios se olvida. Los hijos no tienen conocimiento de Dios y no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos instruido. ¿Cómo vamos a instruir si somos vacíos? ¿Por qué? Porque la necedad, la ignorancia heredan nuestros hijos. No hay peor cosa decirle, yo como padre, decirle que él escoja su religión el día de mañana. Entonces soy un hueco yo. No tengo cerebro. Si yo le digo a mi hijo que él escoja su religión, es porque me da lo mismo a mí. Después te va a dar lo mismo que se case con un hombre, que se case con una mujer, que se case con lo que venga, total, con tal que se case. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como padre soy ignorante. Digan conmigo, me irá bien y a mis hijos le irá bien. Isaías capítulo 3, verso 10 dice Dios, díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. ¿Sí? El Señor le dice a Isaías, dile al justo que le va a ir bien. La palabra del Señor en Salmos 37, verso 27 dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendigue pan. ¿Sí? Así como me ven, algún día fui joven. ¿Sí? Y voy en el proceso. Pero dice, aún en la vejez fructificaremos. Wow, ¿cuánto le gusta eso? En vez de estar molestando a medio mundo, díganle al Señor, Señor, yo quiero ser fructífero, aún en mi vejez. Fui joven, he envejecido y no he visto justo desamparado. Diga conmigo, Dios no me va a desamparar. Mi descendencia no van a mendigar, ¿sí? Sino que tendrán provisión grande para hacer misericordia y recuperará la verdad de Dios sobre la tierra. Amén. Denle un fuerte aplauso. Señor, te damos gracias.